Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Santa Clara de Asís es una de las vírgenes prudentes, es una de las vírgenes preparadas para recibir al esposo con suficiente aceite. Santa Clara de Asís es hija de Francisco de Asís, amiga y hermana también de Francisco de Asís. Ella, después de escuchar uno de los sermones de Francisco de Asís, después de haberse preparado muy bien espiritualmente, predicó en el año 1212 los sermones de Cuaresma, o los 12 sermones, o los 12 días de la Cuaresma, y Clara de Asís escuchaba con mucha alegría a Francisco, y todo eso la llevó a que ella, el día del Domingo de Ramos, ella ya había hablado con Francisco de Asís para que la instruyera personalmente y para que le ayudara a conocer esa vida de pobreza, de entrega y de amor a Jesús. Y pues Francisco de Asís con mucho gusto lo hace, al punto que ya el Domingo de Ramos, ella iba a entregar su vida a Dios y pues obviamente por medio de Francisco de Asís. Entonces ella estaba muy emocionada y pues como es la tradición, el Domingo de Ramos, el sacerdote, el párroco o el obispo bendice las palmas de ramo y una vez bendecidas se le entregan a los fieles o los fieles pasan a recibirla. Pues resulta que Clara estaba muy emocionada, estaba tan elevada que ella no pasó a recibir la palma. Entonces el mismo obispo fue y se la entregó personalmente a ella. Un signo para que, como Cristo cuando dice, no me habéis vosotros elegido a mí, fui yo el que los elegí, fui yo el que los llamé. Y Cristo obviamente a través del obispo. Pues en esa misma noche, el Domingo de Ramos, ella sale de su casa secretamente, era de una familia rica, vivía en una mansión muy acomodada, ella apenas tenía 18 años y se va dejando toda su riqueza, todos sus bienes materiales, toda su vida acomodada y camina 2 kilómetros a donde está Francisco de Asís. Francisco de Asís sale a recibirla con sus hermanos legos, con los frailes, y la reciben en procesión cantando el Veni Creator Spiritu, y van entrando en procesión, la recibe y ella pues se presenta a Francisco de Asís, se arrodilla ante él y hace la promesa de renunciar a las riquezas, al mundo, a las vanidades, para dedicarse a una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de pobreza. Y pues el primer paso para renunciar o para manifestar la renuncia, pues es que Francisco de Asís le corta su hermosa cabellera rubia, porque ella era muy hermosa, Clara de Asís. Pero ella renuncia a su vanidad, renuncia al mundo, lo que todas las religiosas hacen de alguna manera, uno de los primeros pasos cuando en verdad ya están decididas a entregar su vida a Dios. Cortar su hermosa cabellera con la que seducen, porque eso es lo que hacen las mujeres, seducir con su hermosa cabellera. Por eso se pintan el cabello y se planchan el cabello y se hacen peinados y demás para seducir. Pero ella no quería seducir. Y por eso, después de que le cortan el cabello, Francisco de Asís le pone un velo o un manto en la cabeza, lo que las religiosas deben portar para manifestar que han renunciado a la vanidad, han renunciado al mundo, a sí mismas, aunque la tentación siempre llegará, porque no falta que siempre van a querer aparecer y mostrarse
porque es la tentación misma del maligno, ¿no? Y pues obviamente que Francisco de Asís no la podía tener allí en su convento porque todos eran hombres, pues la envía a un convento que está cerca de allí, a un convento de unas benedictinas, y allí va a estar unos días. Pero pasado el tiempo, pues ella se reúne obviamente con sus hermanos franciscanos y va a ir aprendiendo de esa vida de oración, esa vida de pobreza y de entrega, y estando allí pues casi que desaparecida de su casa, sus hermanos van a buscarla porque se ha perdido, parece que la han secuestrado. Muchos dicen que sus hermanos tenían la intención de hacerla casar con algún hermano, con algún hombre por ahí millonario, y la encontraron en el convento que estaba ya escondida, refugiada, y resulta que ella dice que no se va a salir de allí, casi que la obligan a salir a la fuerza. La historia dice que ella se agarró de los manteles del altar al punto que los rasgó, rompió los manteles del altar, porque ella se aferra a Dios, se aferra al altar, se aferra a Cristo. Y como sus hermanos son violentos y buscan llevarla a la fuerza, pues ella se descubre la cabeza, su cabeza está rapada. Y ellos la miran y le dice, sí, yo he renunciado al mundo, a la vanidad. Por amor a mi Cristo Jesús he renunciado totalmente a todo amor por lo material y mundano. Pues los hermanos, al verla rapada y decidida a quedarse, pues la dejan, se van sin llevársela. Y pues ella continúa su vida de oración allí. Fue tanta la convicción que ella tenía de amor a Cristo que muchas otras la siguieron también a ella. Francisco de Asís después la lleva a vivir en una iglesia junto a San Damián de Asís, en una casa pobre y humilde, como ellos obviamente habían hecho el voto de la pobreza. Y fue tanta la predicación con el ejemplo y testimonio que la misma hermana, una hermana que se llamaba Catalina, que después se va a llamar Inés, y su propia mamá, llegan también al convento a hacerse religiosas y a seguir esa vida de oración, de pobreza y de entrega a Dios. Pues veamos que el ejemplo y el testimonio es muy importante. Es fundamental el ejemplo en la vida religiosa, en la vida cristiana en general, porque pues más que palabras, que son importantes, las predicaciones y las catequesis, son mucho más importante incluso el testimonio, porque las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Pues Francisco de Asís entonces la nombra superiora del convento, pero ella no quiere aceptar pues títulos o cargos o responsabilidades, y ella quiere ejercer la autoridad, bueno, pues porque le toca, pero como cualquier religiosa sencilla, y ejerce esa autoridad al punto que las otras religiosas dicen, pues no vamos a querer otra, porque ella ejerce una autoridad agradable, con autoridad, con caridad. Y seguía siendo como cualquier religiosa, servía la mesa, lavaba los platos, atendía a los enfermos, y en los enfermos siempre miraba a Jesús que estaba en ellos. Clara de Asís entonces va a hacer crecer sus conventos, o su convento ya no era uno, sino que eran varios, al punto que en Italia hubo muchos conventos, ella estando en vida, en Francia, en Alemania, en Checoslovaquia, y se fue extendiendo esa vida de pobreza, de humildad, de desprendimiento. Al comienzo cuenta la historia que ellas se quedaban en el convento orando y los frailes se iban a pedir limosna, a pedir la caridad para traer de comer al convento. Pues Clara de Asís entonces va a ser la fundadora de las hermanas clarisas y siempre va a recomendar, aparte de la pobreza, de la obediencia, de la humildad, va a exigir el silencio. Les recomienda a las religiosas el silencio como un remedio para evitar innumerables pecados de lengua,
y conservarse en unión con Dios y alejarse de las dañinas distracciones del mundo, pues si no hay silencio, la mundanidad, el mundo, se introduce inevitablemente en el convento. El silencio es muy importante. En la vida de cualquier cristiano, no podemos llenarnos de ruido, no podemos llenarnos de música, de hablar y hablar. El silencio es importante, no solamente en el convento, en la vida de cualquier cristiano es fundamental el silencio. En la Santa Misa es fundamental el silencio. Por eso cuando se reza la misa rezada, no se canta nada y menos se va a aplaudir. Porque es todo en silencio, porque es encontrarme con Dios para escuchar a Dios que me habla. Y en el silencio yo medito y contemplo esas palabras que Dios me da. La historia de Clara de Asís, en su vida de oración, de mortificación, es tan grande. La historia dice que ella ayunaba pan y agua los 40 días de Cuaresma. Y en otras fiestas, como la Iglesia siempre lo ha enseñado, que antes de, por ejemplo, en una fiesta de un santo que tiene vigilia, los viernes del año hay ayuno. En las épocas de las témporas, las 4 témporas del año, según las 4 estaciones del año, hay también una invitación de la Iglesia a hacer ayuno. Y ella era una de las que hacía ayuno, se mortificaba mucho, dormía sobre tablas duras y su almohada, la almohada era pasto seco, esa era su almohada. Y tuvo que en algún momento Francisco e incluso el mismo obispo de Asís pedirle el favor de que dejara de ayunar tanto, que estaba bien pasar un día sin comer, pero por lo menos que probara pan y agua. Y ella pues al ver el ayuno que ha hecho, que es tan exigente, que se ha enfermado, ella misma va a escribir después a las religiosas: recuerden que tenemos un cuerpo y no es de acero ni de piedra. Por eso debemos moderar los exagerados deseos de hacer penitencias, porque la salud puede sufrir daños muy serios. Y de ahí el 5.º mandamiento de la ley de Dios: no matar. Pues obviamente que el cuerpo es uno, la salud es una y no nos podemos nosotros mismos. Yo sé que la intención es buena, pero podemos hacer mucho más bien sirviendo a los demás. Con el ejemplo, insisto, obviamente que la oración, la mortificación y el ayuno hay que hacerlo, pero no exageradamente. Muchas cosas más pudiéramos hablar de Santa Clara de Asís. Santa Clara de Asís siempre la vemos en la imagen como con una custodia, con la Eucaristía. Y esta santa le tocó vivir una época en la que en Italia, el rey de la Sicilia, la isla que está en el sur, se pone contra el sumo pontífice, contra el Papa, y el rey de Sicilia, se alía con los mahometanos, y entonces van a atacar al sumo pontífice, al Vaticano, y a todos los cristianos. Y pues obviamente que en Asís está Clara enferma, porque esta vivió 27 años enferma, vivió soportando una enfermedad muy terrible, postrada en cama muchas veces. Y ella, al saber que han rodeado su convento, pues ella sale a la puerta, se levanta de la cama y pide que le traigan el Santísimo, y de rodillas clama a Dios. De rodillas clama a Dios pidiendo que estos se vayan. Y efectivamente el terror de los invade a los mahometanos, que estos salen huyendo sin hacerles nada. Se van los ejércitos enemigos, o los ejércitos enemigos del cristianismo y del Papa. El Papa mismo fue a visitarla, fue a darle la confesión en su lecho. Murió a los 60 años de edad, 41 años de ser religiosa, y se fue al cielo a recibir el premio, como lo dice hoy el Evangelio de San Mateo,
porque fue una de las vírgenes prudentes, una de las vírgenes preparadas. Y las vírgenes preparadas son las que no le importa rezar 4 o 5 rosarios, hacer más penitencia y mortificación, aunque su vida misma no sea una vida de pecado, pero sí es una vida que necesita de mucha oración por muchas almas para convertir. Hoy necesitamos muchas mujeres como Clara de Asís, muchas religiosas de vida contemplativa, de oración, que ayuden a la salvación de muchas almas, de la iglesia misma. Las clarisas hoy, de alguna manera, lo han sido siempre, y todas las religiosas de claustro, de vida contemplativa, son como un pulmón para la iglesia, que ayudan a sostener espiritualmente la iglesia. Si no fuera por la oración de estas santas mujeres, de monjes, de monjas que están dedicados a la oración, mortificándose, orando, ayunando por la salvación de la iglesia, por los sacerdotes, por los que estamos en el mundo enfrentándonos, pues, para salvar almas, para evangelizar y predicar, pues la iglesia se hubiera caído al piso hace mucho tiempo. Esta es obra de Dios, y un signo de que no se ha terminado es porque el fundador o el dueño de la iglesia es Cristo. Pero nosotros tenemos que obviamente contribuir con esa obra de evangelización para que muchos sacerdotes como Francisco de Asís, muchas religiosas como Santa Clara de Asís, pues haya la iglesia nuevamente. Necesitamos volver otra vez a reformar la iglesia, no saliéndonos de la iglesia, sino dentro de la iglesia, manteniéndonos en la doctrina de la iglesia, manteniéndonos en la verdad, manteniéndonos como la iglesia siempre ha sido, en la tradición como siempre ha sido, en la liturgia como siempre ha sido, con el catecismo como siempre ha sido y la palabra de Dios, no predicando un evangelio distinto, no predicando doctrinas que les agraden a los hombres, que les halaguen los oídos, como dice Pablo a Timoteo. No, que sea una doctrina que efectivamente lleve a la conversión, que lleve a la santidad, una doctrina que lleve a santificar las almas, que lleve las almas al cielo, no a la perdición. Porque hoy muchos predican para agradar a los hombres, para que los demás se sientan bien. Este papa sí me gusta, porque me complace mi pecado, porque me acepta como soy. Este obispo sí me gusta porque es juvenil. Y este párroco es muy juvenil porque viste como nosotros, vive como nosotros y va a la discoteca con nosotros. Ese sí es de los nuestros. Pues ese no es el ejemplo para arrastrar a Cristo. Al contrario, se están dejando arrastrar por el mundo y no arrastran el mundo hacia Dios, sino que ellos mismos están llevando las almas al infierno, a la perdición. Que Santa Clara de Asís interceda por nuestra iglesia, por todas las religiosas del mundo entero, por los sacerdotes, por los religiosos del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.